Bienvenidos a esta videoclase número 4. En esta oportunidad vamos a revisar los trabajos que estuvieron llegando de ustedes para ver los errores. De los errores se aprende. Siempre que uno comete un error, se aprende. Los errores sirven para aprender y siempre son positivos. Atención que el Pipa está habilitado. Higuaín. Ay. Le cayó del cielo la pelota al Pipa. Bueno, en este caso, este error no es tan bueno. Cuando uno tiene un error, aprende. Como es de otro ¡Ay, lado. se equivocó! Le queda Higuaín. Me voy a volver loco. Pipa. No te puedo creer. Pipa. Otra vez paró. Bueno, no siempre pasa eso. No importa. Vamos a ver los errores, cosas para corregir, cosas para mejorar, destacar lo bueno para que aprendamos todo. Vamos a ver este trabajo está muy bien hecho. Observen, el trazo está muy bien hecho, muy prolijo. Esto es, digamos, lo que yo quiero que ustedes hagan. Bien, observen acá lo que me interesa ver. Cuando tenemos esas intercepciones que nos quedan a 90 grados, las tenemos que suavizar colocándole estos dos como si fuera un triángulo, para que no quede a 90 grados. Eso es lo ideal. Vamos a ver otro. Bueno, acá, ¿qué pasa acá? Trazo, las líneas no tienen el grosor adecuado, pero está como desaprovechando la placa. Observemos que hay mucho espacio, y cuando nosotros cortamos una placa, acuérdense que esto va dibujado en una placa, es porque vamos a utilizar todo el espacio. Generalmente en las placas queda algún espacio libre. Por ejemplo, algunos es para poner algún nombre, alguna marca, algo, alguna indicación. En este caso, fíjense que queda muy poquito espacio libre. Entonces, cuando nosotros cortamos una placa, generalmente en el tamaño que yo les doy es porque quiero que lo aprovechemos todo. Entonces, tratemos de ajustarlo a ese tamaño, ¿sí? Nos vamos a este ejemplo que por ahí a la vista se ve como más grueso. Igual no está mal, porque lo importante es que no quede más fino, que quede más grueso. Por ahí estéticamente a la vista no queda tan bien, pero a fines prácticos funciona. En esta placa, por ejemplo, tenemos mucho espacio, entonces es más, hasta podría ser muchísimo más grueso. El problema es, si tenemos una placa como esta, el límite de grosor es que no llegue a estar demasiado próximo, que llegue a tocar con otra pista, porque ahí es cuando hace un cortocircuito y cuando, digamos, tiene un efecto no deseado. El problema de esta pista, fíjense que quedó en esta parte que está marcada muy finito, y en esta otra, fíjense que prácticamente desapareció. Quiere decir que el ácido se comió esa parte de más. ¿Qué pasa con eso? El circuito está cortado ahí, no circula corriente, por lo tanto habría que hacerle un cordón con estaño para enmendarlo y para que funcione el circuito. Este está bien. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que sea lo más homogéneo posible. Todo el grosor en general sea el mismo. Fíjense que esto que está marcado acá está mucho más fino que el resto. Bien, igualmente es un grosor aceptable, pero por ahí a la vista queda una parte como más fina que la otra. Siempre es mejor mantener el mismo grosor homogéneo en toda la placa. Y otra cosa importante, acordarse siempre de los ángulos de 90. Bueno, en este caso, ¿qué pasa acá? Acá pasa lo que venimos explicando, está demasiado fino. Fíjense este circuito, ese grosor, cuando uno lo sumerge en ácido, acuérdense que lo que uno dibuja es donde el ácido no va a actuar, pero a medida que pasa el tiempo va disminuyendo ese grosor. Entonces seguramente en alguna parte se va a cortar, como en el ejemplo de la placa que vimos, o a lo mejor directamente desaparece toda esa pista. Entonces en ese caso siempre hay que tener mucho cuidado con el grosor del trazo. Bien, bueno, el caso de este también está muy bien hecho, muy buen trabajo. Marcamos siempre esto de donde hay esa intersección a 90 grados, acordarse siempre de poner ese triangulito. Bien, observen esto, tiene un desvío a 45 y observen que el espejo es exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo. O sea, recuerden que el espejo es la copia exacta, como si yo hubiera el circuito invertido. Bueno, acá voy a ver un ejemplo de lo que expliqué antes. Observen, acá tenemos la misma dirección. Bueno, acá tendría que estar a 45 esto. Lo ideal sería como lo vimos antes, pero hay otro error aparte de eso. Observen, acá tenemos dos cuadraditos y en el espejo tenemos un cuadradito. ¿Qué quiere decir acá? Que el espejo no es exactamente igual al original. Entonces tenemos siempre que respetar y contar los cuadraditos, justamente por eso se hace en hoja cuadriculada, porque tiene que quedar exactamente igual. Recuerden que nosotros estamos dibujando. Vamos a dibujar sobre una cara y el espejo va del otro lado. Si no coinciden, o
O sea, cuando hagamos las perforaciones obviamente va a quedar desfasado eso, va a quedar mal, obviamente ahí no va a haber conexión, va a haber puntos donde van a perder conexiones, donde puede llegar a ser un cortocircuito, entonces siempre tiene que ser exacto, tiene que ser igual, por eso se dibuja en papel cuadriculado. Bueno, este también, este es un ejemplo, bueno, lo que veníamos diciendo de que es demasiado fino el grosor, pero más que nada en esta quiero remarcar que en el circuito original se dibujaron los símbolos. Recuerden que nosotros tenemos que dibujar los símbolos como son físicamente. El diodo físicamente no es como su símbolo, sino que si lo vemos de arriba es un círculo. Acuérdense, es un círculo con dos puntitos que serán los dos terminales. Siempre debemos colocar los signos. Bueno, vamos a ir con la parte práctica de este ejercicio, es el trabajo práctico número 4, donde nos presenta un circuito del cual debemos construir la placa electrónica de dimensiones 100 milímetros por 50 milímetros, o sea, 10 centímetros por 5 centímetros. Es un rectángulo. Lo que tenemos que tener en cuenta son los componentes. Algunos ya los conocemos, otros quizás no. Entonces vamos a repasar un poquito los componentes para que ustedes los vayan ordenando. Agrandamos un poco el circuito, así lo vemos más claro. Arrancamos primero, bueno, esto ya lo conocen, es una resistencia, ya saben cómo es la forma de una resistencia, deben dejar 2 cuadraditos de espacio para este componente. Luego tenemos los diodos, pero estos no son diodos LED, si tuvieran las flechas que emiten luz nos indicarían que son diodos LED, son diodos comunes. ¿Cómo son los diodos comunes? Bueno, son parecidos a una resistencia, la única diferencia es que los diodos tienen una marquita blanca que indica el símbolo, es hacia dónde circula la corriente. Recuerden, vamos a hacer una analogía de esto, que los diodos en un sentido dejan pasar corriente, en el otro sentido no dejan pasar corriente. Bueno, después tenemos los capacitores electrolíticos. Acuérdense que los que tienen símbolo son capacitores electrolíticos. Los que no tienen símbolos pueden ser cerámicos. Hay distintos tipos de capacitores, pero no tienen polaridad. Quiere decir que los podemos poner de un lado o del otro. Los capacitores electrolíticos, recuerden que sí tienen una polaridad y solamente se deben colocar en una sola posición. No admite que lo coloquemos al revés. Este símbolo es una fuente de alterna. Recuerden que una fuente de alterna es un borne de entrada, que acuérdense que tiene un cuadradito de separación entre sus dos terminales. Después, bueno, tenemos este sí es un diodo LED, porque tiene las flechitas, hay una que se ve media borrada. Acuérdense que el diodo LED ocupa un cuadradito también, es un círculo con 2 cuadraditos. Y a este símbolo que está acá al final, que es un varistor. ¿Qué es un varistor? Un varistor es una resistencia que se ve afectada por la variación de tensión. Hay muchos elementos, hay algunos que los afecta el cambio de temperatura, que en realidad a todas las resistencias los afecta, pero hay ejemplos, los NTC y los PTC son exageradamente, cambian su valor exageradamente, a diferencia de las resistencias normales, entre comillas, digamos. Pero lo que nos interesa es saber cómo es la forma. Fíjense, tiene 2 cuadraditos de separación aproximadamente entre sus 2 patitas, así que calcúlenlo de esa forma. Bueno, espero que realicen el ejercicio, que se animen a hacerlo, que tengan en cuenta los consejos que dimos y nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda ya saben dónde consultarme, los espero. Que estén bien, chao.